Bueno, el día de hoy vamos a abordar el tema 6 de geometría que corresponde o tiene que ver con la función cuadrática. Entonces vamos a tratar de retomar este tema de una manera más calmada que cuando lo abordamos la última vez. Tenemos entonces como tema 7 pues, todo lo relacionado a ella. Entonces, función cuadrática. Entonces, ya sabemos que cuando se habla de función, ¿sí? Estamos hablando de una relación y nosotros vamos a analizarla de manera gráfica. ¿Listo? Para analizarla de manera gráfica, pues necesitamos realizar la construcción de pues de la gráfica como tal y vamos a darnos cuenta que la función cuadrática tiene como estructura algebraica la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿Cierto? Ya sabemos que a, b y c pueden ser valores tanto positivos como negativos y pues a partir de ella vamos a empezar a encontrar los valores como tal, o sea, en la representación gráfica y el posterior análisis de la misma. Entonces, para la función cuadrática tenemos como característica y es que su gráfica es una parábola, pero es una parábola vertical. ¿Listo? Es una parábola vertical. Ya sabemos que parábolas también hay horizontales, parábolas también hay horizontales, pero en ese caso, cuando las parábolas son horizontales, no es función. Ya sabemos que gráficamente podemos identificar si es una función o no. Si trazamos una recta que sea completamente vertical y si toca la gráfica en dos puntos, entonces eso no es función, cosa que no pasa con las parábolas verticales. Entonces, si trazamos una recta, siempre va a tocar esa gráfica en un solo punto si trazamos una recta vertical, mientras que con las horizontales no. Por eso la función cuadrática se representa es por una parábola vertical. Cada uno de los valores, cada uno de los términos que están involucrados en la estructura algebraica, pues tiene una repercusión a la hora de dibujarlo. Tal es el caso de A, que A entonces nos indica si nuestra parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. Entonces aquí tenemos una característica que si A es mayor que 0, entonces la parábola abre hacia arriba. ¿Listo? Ahora, si A es menor que 0, entonces la parábola abre hacia abajo. ¿Listo? Entonces A mayor que 0 abre hacia arriba, A menor que 0 abre hacia abajo. En síntesis, si A es positivo, entonces la parábola abre hacia arriba. Si A es negativo, entonces la parábola abre hacia abajo. Ya sabemos que para poderla graficar necesitamos identificar unos puntos de interés. Obligatorio, sí o sí, necesitamos encontrar el vértice. Los otros puntos ya son opcionales. ¿Listo? Me refiero a que tenemos que encontrar el vértice, las tres intersecciones y un punto adicional. Pero podemos graficar y podemos identificar el vértice y tabular los otros 5 valores, los otros 4 valores para graficarla. Como es una curva, entre más puntos tengan, mejor, para que nos quede mejor aproximado a lo que es la gráfica. Entonces vamos a tomar un mínimo de 5 puntos. Si usted quiere tomar más de 5 puntos, no hay problema alguno. Para el vértice, como sabemos que es una coordenada de tipo X, Y, con esa forma, entonces debemos encontrar los valores de cada uno. ¿Cómo encontramos el valor de X? ¿Alguien me recuerda cómo encontramos el valor de X? Esto no era lo de B sobre 2. Ah, B sobre 2 por A. Sí, Ah, entonces chica. para encontrar X, entonces tenemos que es menos B entre 2A. ¿Listo? De esa manera encontramos X. ¿De dónde sale B? Entonces B sabemos que es por acá el segundo término, el término que está con la letra que no está al cuadrado. Y A sabemos que es el coeficiente de la parte cuadrática, de la letra que está al cuadrado.
Entonces ahí tendríamos, Profesor, señor, qué pena, ese es A mayor que cero. sí, señor, Ah, lo escribo A mayor que cero. Ahora sí. ¿Listo? Entonces, de esa manera encontramos X. Bueno, ¿y cómo encontramos Y? Reemplazando el valor de x en la función, en la Sí. ecuación de la función. Perfecto. Entonces, básicamente, para encontrar Y, lo que hacemos es encontrar f de X. Es decir, en la función, por eso f, en la función reemplazo X. ¿Listo? ¿Cuál X? El que me dio acá. ¿Sí? O esta expresión, esta notación, incluso la pueden encontrar escrita como f de menos b entre 2a. ¿Sí? También está escrita, pues se puede encontrar escrita de esa manera. Entonces, cualquiera de esas notaciones es válida. Vamos a reducirlo en que y va a ser directamente la imagen de x en la función. Además de eso, pues tenemos que encontrar, o se sugiere encontrar el valor de las intersecciones. Entonces, sabemos que si es cuadrática, puede tener eh, interse- dos intersecciones en el eje X, una intersección en el eje X o ninguna intersección en el eje X y siempre va a tener una intersección en el eje Y. Entonces, eh, cualquiera de esas situaciones nos puede ocurrir. ¿Cómo sabemos cuántas intersecciones tiene respecto a X? Entonces, lo que hacemos es calcular el discriminante. ¿Listo? Entonces, respecto a X, sabemos que calculando el discriminante, aquí, pues, a partir del discriminante, se sabe que si el discriminante es mayor que cero, o sea, es positivo, entonces nuestra función tiene dos intersecciones con X. ¿Listo? O sea, tiene dos intersecciones con el eje horizontal. Si el discriminante es menor que cero, entonces nuestra función directamente no tiene intersecciones con X. Si el discriminante es igual a cero, entonces nuestra función tiene una intersección. Intersección con X. Pero bueno, ¿cómo encontramos ese discriminante? Entonces, para encontrar ese discriminante, basta con aplicar pues, que la fórmula que el discriminante es b al cuadrado menos 4ac. Ese es el discriminante. ¿Listo? Nuevamente, ese valor de b sale de la función inicial a y c también. ¿Listo? Recordemos que es b al cuadrado más b al cuadrado más bx más c. De ahí salen esos valores. Y respecto a y, siempre va a haber una intersección. ¿Listo? Esa no hay que buscarla porque esa incluso nos la da la ecuación. Entonces, respecto a y, es una intersección que la encontramos en el término independiente. Entonces, el término independiente es el que nos indica cuál es la intersección de la función con el eje Y. ¿Listo? Entonces, esa es C. Ese es como el análisis que vamos a hacer respecto a las funciones. Entonces, recapitulemos. Necesitamos la función cuadrática, identificar a, b y c en nuestra función, saber si abre hacia arriba o hacia abajo nuestra parábola. Luego de identificar eso, identificamos nuestro vértice para saber desde dónde empiezo a dibujarla. Identifico las intersecciones. Entonces, siempre vamos a tener por lo menos dos puntos, que es la intersección respecto a Y, que es C, esa nos la da el problema, esa nos la da la ecuación, porque esa viene acá escrita.
en la función cuadrática, y el vértice que debemos calcularlo. Después de encontrar eso, entonces miramos las intersecciones. Ahora, aquí me faltaba decir algo. Respecto a las intersecciones, ¿cómo se calculan? ¿Cómo se encuentran estas intersecciones? Pues, La resolviendo tabla la de fórmula, valores. Hay dos maneras, ¿sí? Pero las intersecciones se resuelven despejando o solucionando la ecuación de la cuadrática, la ecuación general de la ecuación de segundo grado. Entonces aquí vamos a solucionar nuestra ecuación, que es x igual menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac entre el doble de a. Fíjense que lo que está dentro de la raíz es el discriminante. Entonces, pues la idea es calcular el discriminante primero. Entonces, primero calculamos el discriminante, nos damos cuenta si tiene intersección, si no tiene o si es y cuántas son en el caso de que sí tenga. Porque si no tiene intersecciones, pues no hay que solucionar la cuadrática. ¿Sí? Si este discriminante nos da un número negativo, entonces la cuadrática pues ni siquiera la vamos a intentar hacer porque ya sabemos que no tiene intersecciones con x. Entonces no van a haber valores reales para esa x. Sin embargo, si aquí me da que tiene una intersección o que tiene dos intersecciones, entonces ahí sí vengo y resuelvo la cuadrática porque eso sí me va a dar los dos valores, entonces x1 y x2, o me va a dar directamente el valor de x, en el caso de que tenga una sola intersección. ¿Listo? Ya después de tener esos Pero puntos, cuando no tenía B o C o A, ¿con qué se reemplazaba? un cero. Gracias. Cuando nuestra cuadrática no tiene C o no tiene B, ese valor se tendría que tomar como cero. Claro, si no, en el caso de C, si no está la letra. Perdón, en el caso de B, si no está la letra, porque si nuestra expresión fuera, por ejemplo, x al cuadrado más x menos 1, entonces ya sabemos que A, ¿cuánto es en esta función? 1. 1, 1 muy bien. y B B, menos 1. menos 1. 1. Y C, Así. mentiras, 1. B es 1 positivo. 1 Y y los dos C, que menos 1. Sí. este sí es menos 1. Menos 1. ¿Listo? Pero si no llega a estar, entonces supongamos que en este caso no está nuestro término C, entonces aquí el valor pues sería 0, porque no está. ¿Listo? En caso de que tampoco esté la letra independiente, pero en la letra de grado 1, pues entonces este valor también sería 0. Pero la A siempre debe existir. O sea, ese A tiene que ser diferente de 0. Puede ser cualquier valor, pero diferente de 0. Bien, entonces ahí tenemos la parte que necesitamos para poder entrar a hacer la gráfica y el análisis de la función. Voy a retomar entonces una cuadrática. Entonces, por ejemplo, f de x igual, grafiquemos 10x al cuadrado más 8x menos 3. Por ejemplo, vamos a graficar esa función. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Aquí debemos saber que la abertura de esta función hacia dónde es, hacia arriba o hacia abajo, hacia arriba. hacia arriba. ¿Cómo sabemos que es hacia arriba? Porque A es positivo. Porque A es positivo. Y en este caso, eh, entonces el 10 es positivo, que es el valor que está tomando la posición de A. Entonces, la abertura es hacia arriba. Vamos a buscar el vértice. ¿Listo? El vértice sabemos que es una coordenada y vamos a escribir entonces la coordenada, ¿cierto? Entonces, X, vamos a buscar esa X. Sabemos que es menos B entre el doble de A, ¿cierto? Menos B. Entonces acá sería menos, ¿cuál es B? 8. 8 entre el doble de A. ¿Y cuál es A? 10. 10. Muy bien. O sea que aquí sería, ¿qué sería?
¿Cuál sería el resultado de ese x? Menos 8/20. Menos 8/20, que si quiero lo puedo simplificar para que a la hora de Menos dos. dibujarlo sea más cómodo. Menos 2/5. Menos 2/5. ¿Listo? Menos 2/5. Que sería entonces el valor que le corresponde a x, menos 2/5. Ahora ya sabemos que el valor de y es la imagen de x. Entonces ese f de x es directamente y igual, reemplazamos en la función cuadrática. ¿Listo? Entonces, ese y va a ser el resultado de, en todos los lugares donde esté x, voy a dejar de colocar x, pero voy a colocar el valor que estoy utilizando para, para esta variable, que en este caso dijimos que era menos 2/5. Entonces, menos 2/5, menos 2/5. Fíjense que es el mismo que acabamos de encontrar. Ese es el que vamos a cambiar. Entonces, empezamos a solucionar. ¿Qué es lo primero que se soluciona ahí? ¿El cuadrado? El cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí sería 10 por, entonces ¿cuánto da esa potenciación? Menos 4/25. 4. 0,16. 4. 4. ¿Listo? 4/25. ¿Listo? Tener en cuenta que sí, ahí se multiplica 2 por 2, pero el menos también se multiplica. Entonces menos por menos nos daría positivo. Entonces ahí está, 4/25. Ahí hay que tener en cuenta que la escritura es menos 2 y el menos está dentro del paréntesis. Diferente a si estuviera fuera del paréntesis. Si estuvieran fuera del paréntesis, ahí sí sería menos 4. Pero como está dentro del paréntesis, entonces ahí sí es 4 positivo, que es el error que a veces cometemos al utilizar la calculadora, que no colocamos el paréntesis. Entonces ella nos da negativo y nosotros nos vamos confiados en él. Pero ustedes ya tienen, bueno, ahí les recuerdo para que no les vaya a suceder. Vamos con la otra parte. Entonces, como en la parte del segundo término no hay potenciación, ahí sí puedo hacer la multiplicación de una vez. Entonces, ¿cuánto nos daría? Menos 16. No, sí. Menos Sí. 16/5. ¿Sí? Por eso borré el más. Menos 16/5. Y menos 3. Ahora hacemos la multiplicación. Esa multiplicación daría 40/25. 25 menos 16/5 menos 3. Y habría entonces que hacer esa operación. ¿Listo? Aquí para hacer la operación, pues, claro, tenemos la herramienta de la calculadora y demás, pero no siempre la vamos a tener a la mano. Entonces, en ese caso dado, pues la idea es que usted no pierda tiempo, sino que sea... un segundo, por favor. La idea es que ustedes optimicen el tiempo, ¿sí? Porque sí, esto es una fracción que hace la calculadora en segundo, en cuestión de décimas de segundo. Sin embargo, no siempre la van a tener a la mano. Entonces les voy a comentar acá una estrategia. Ustedes se dan cuenta que en este caso tenemos el 25 y el 5 que son, o sea, el 25 es múltiplo del 5. Y pues aquí tendríamos como denominador el 1, que también es, digamos, un divisor del 25. Entonces, lo que podemos hacer para hacer esta operación mentalmente o al menos escrito de una manera ágil es amplificar, ¿sí? Convertir todos nuestros denominadores a uno mismo. Entonces, por ejemplo, En, señor, en ese Daría caso, 40/25 menos 80/25 menos 25 ¿sí? Que sería, eh, como aquí es Y esta 25, sería menos 115. No. aquí Sí. puedo multiplicar 5 por 5 para que me dé 25. Y como el multipliqué por 5 en el denominador, en el numerador obligatoriamente debo hacerlo también. Y aquí yo debo multiplicar el 1 pues, por 25 y entonces en el numerador también. Y ahí ya me quedan todas homogéneas, porque fíjense que aquí me quedaría 40 entre 25, aquí me quedaría 16 por 5, 80 entre 25, y aquí 3 por 25, entonces 75 entre 25. ¿Sí? Usted puede verificar, y si usted hace esta división le da 3. Del mismo modo, si usted hace esta simplificación, le va a dar 16/5, porque usted lo amplificó, entonces no hay ningún problema con eso, está representando la misma expresión. Ahora, como todos son homogéneas,
Si todos tienen como denominador 25, entonces basta con hacer la resta. Entonces sería 40 menos 80 menos 75 y el denominador va a ser el mismo. Entonces 40 menos 80 da menos 40. Menos 115. 25 Ya todo. entre 25. Ahí tendríamos entonces la imagen en Y. O sea que aquí es menos 115 entre 25. ¿Se simplifica o se deja así? Si se puede simplificar, hay que hacerlo. Sin embargo, en esta no se puede simplificar. ¿No? ¿Por qué? A mí me Ah, dio sí, 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 interés. sí. Se puede entre 5, perdón. Sí se puede porque ambos terminan en 5, entonces se puede dividir entre 5. Entonces, 115 dividido en 5, ¿cuánto da? 23, bueno, menos 23. Ujú. Y 25 dividido en 5, 5. Entonces, sí, efectivamente, Cinco. menos 23 quintos. Ya tenemos ahí el vértice. ¿Listo? Ya tenemos el vértice que lo encontramos a partir de su fórmula, ¿sí? Entonces, bien, vamos a mirar ahora las intersecciones con el eje X. ¿Listo? Entonces es 10x al cuadrado menos 8 más 8x menos 3. Entonces, intersecciones. Ay, intersecciones. Con el eje Y, ¿cuál es la intersección? ¿No sería la Mm, misma del vértice? ¿No? Ese sale desde la función Menos dada. 3. Sería menos menos 3. ¿Listo? Porque la intersección con el eje Y es el valor que le corresponde a C. Y en este caso C es menos 3. Entonces, la intersección con el eje Y es menos 3. ¿Listo? ¿Cómo se escribe eso en el plano cartesiano? O sea, ya sé que es, si este por aquí cruza la parábola. Entonces, esta coordenada que, valga la redundancia, ¿qué coordenada tiene? ¿Cuál es la coordenada de esa intersección? C, 0, 0 menos menos 3. 3. Correcto. Ese es 0 con menos 3. ¿Listo? 0, menos 3. Recordemos que si buscamos intersección con Y, entonces es porque X es 0. ¿Listo? Que fue lo que hicimos la semana pasada con la lineal, es igualito. Y ahora que vamos a buscar intersección con X es porque Y es 0. ¿Listo? Por eso nosotros lo que hacemos es, cogemos la ecuación que era 10x al cuadrado menos, perdón, más 8x menos 3, creo que era. Sí, 10x al cuadrado más. Y donde estaba y, que era acá, que era y igual a, entonces ya no vamos a colocar y, vamos a colocar 0. Porque lo que hacemos para buscar la intersección, cuando se atraviesa x es porque y es 0. Entonces cambiamos y por 0 y solucionamos. ¿Sí? Entonces, para solucionar esto, pues ya sabemos que esa ecuación la encontramos solucionando la ecuación cuadrática. Entonces sabemos que x es igual a menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac entre el doble de a. Y ya sabemos cuál es a, b y c. ¿Cuál es a? 10, A sería 10. ¿Listo? ¿Cuál es b? 8, 8. Ay, por Dios. Segundo. Entonces b 8. es 8, con signo y todo, ¿listo? En el caso en el que sea negativo. Y por tanto C, es que menos. es el que nos queda, sería menos Menos 3. 3. Correcto. Que ese sería este C de acá. ¿Listo? El del denominador es el mismo A del numerador. Y entramos a solucionar, que es reemplazamos y de ahí en adelante ya solamente operaciones aritméticas. Tener cuidado con los signos, porque a veces el B es negativo, entonces hay que hacer multiplicación de signos y no siempre ese resultado va a ser menos al final. Entonces aquí sería menos 8, que es el valor de B, solo el número, ¿listo? Acá no vamos a considerar la variable, porque ya la tenemos escrita en la parte izquierda. Entonces, menos 8 más o menos, aquí sería
b al cuadrado, o sea, 8 al cuadrado. Sugerencia, usen paréntesis para que no les pase que cuando sea negativo nos quede mal hecho ahí el cálculo. Es 8 al cuadrado menos 4 por a, que era 10, por c, que es menos 3, entre el doble de a, ya dijimos que era 10. Recuerden que para las intersecciones es bueno, aunque no es obligatorio, saber cuántas estamos buscando, si estamos buscando dos o una solita o ninguna. Entonces recuerden que para eso se calcula el discriminante, que es lo que está dentro de la raíz. Aquí nos lo saltamos. Recordemos que es b al cuadrado menos 4ac. Entonces vamos a solucionarlo y después continuamos con la extracción de las raíces o de los resultados de x. Entonces, que es la misma notación que está dentro de la raíz, ¿no? 8 al cuadrado menos 4 por 10 por menos 3. Entonces, 8 al cuadrado es, 64. y el resto de la expresión, ¿cuánto da? Más 120. Más 120. ¿Listo? Entonces, 4 por 10, 40, y 40 por 3, 120. Y los signos, entonces, menos por menos da más. Ahí está. Entonces, esa operación nos daría 184. ¿Cierto? O sea que ya sabemos que como el discriminante es positivo, vamos a tener dos soluciones. Ahora sí las buscamos. Entonces aquí ya sabemos que lo que está dentro de la raíz es 184 entre 2 décimos. Perdón, 2 por 10, 20. ¿Listo? Aquí ya sabemos que nos saldría un x1 haciendo esa operación con resta. Y saldría nuestro x2 haciendo la misma operación, pero con suma. Entre 20. ¿Listo? Entonces ahí ya procedemos a hacerlo. Entonces sería menos, menos 8 menos, y la raíz de 184 es 13,56. Es un número decimal que tiene más cifras decimales. Vamos a hacer la aproximación a 2. Y entre 20. Y entonces tenemos que esa operación, entonces, menos 8 menos eso, dividido 20. Menos 1,07. Perfecto. Me dio a mí. Menos, sí, a mí también. Entonces menos 1,07. En el siguiente caso, pues sería menos 8. Ya no restamos, sino sumamos la misma expresión porque es raíz de 184. Y el resultado lo dividimos entre 20. Y eso nos daría 0,27. Sí, 0,27. ¿Listo? O sea que tendríamos las dos intersecciones. La primera intersección está en menos 1,07, la segunda en 0,27. Si eso los escribimos como coordenadas, entonces, ¿cómo sería la coordenada de esa intersección? De esas intersecciones. Menos 1,07,0. Ujú, Y la otra 0,27 con 0. con 0. ¿Listo? Porque ya sabemos que si la intersección es respecto a x es porque y es 0. Por eso los valores ahí son 0 en ambos casos. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos tres intersecciones. Tenemos el punto del vértice, y con esas herramientas ya podríamos dibujar. Nos faltaría un último punto que vamos a analizarlo, eh, qué valor calculamos. ¿Listo? Ese valor que falta, pues lo calculamos a partir de la de tabulación. Entonces, hagamos un listado con los datos que tenemos. Tenemos el vértice, tenemos intersecciones
en X, una, en X2 y en Y. ¿Listo? La intersección en Y sabemos que es menos 3, en X2 0.27, en X1 había dado menos 1.07 y el vértice entonces era menos 2 quintos con menos 23 quintos, ¿cierto? Entonces acá es menos 2 quintos con menos 23 quintos, que sería nuestro vértice. Vamos a graficar eso. Entonces necesitamos un plano cartesiano para ubicar esas coordenadas. Entonces permítanme lo dibujo. Bueno, horizontal fácil, vertical no tanto. Bueno, listo, y vamos a ubicar entonces nuestros valores. Sabemos que menos 2 quintos, ¿cómo lo ubicamos? Entonces dividimos entre 0 y 1, entre la unidad, en 5 partes, que son las que nos representan los quintos, y de esas 5 partes, entonces elijo las dos primeras, ¿cierto? Porque por eso son 2 quintos. Entonces, nuestra primera unidad vendría estando, esta es coordenada en X, entonces sería de manera horizontal, esa parte la divido en 5 partes, y de esas 5 partes, entonces tomo las dos primeras. ¿Listo? Las 5 partes tomo las dos primeras, o sea que por aquí tendría esa fracción. Y con menos 23 quintos, entonces aquí tendríamos dos opciones. Hacer la misma división o divido 23 entre 5. Sé que eso me da 4 y sobran 3. Entonces ya sé que para esa coordenada en Y necesito más valores verticales respecto a los negativos. Entonces aquí tendríamos que prolongar Profe, una nuestra... pregunta. Señor. Al otro lado. En el eje X no es menos 2 quintos, o sea que no iría hacia el lado de los Sí, negativos. tiene toda la razón ahí. Sí, señor. Ese valor viene por acá. Sí, señor. Dado que es negativo. Entonces tendríamos menos 2 quintos y menos 23 quintos. Entonces, con la división, que es como convertimos de impropia a número mixto, sabemos que esta expresión, que es 23 quintos negativo, va a ser lo mismo que tener menos 4 con 3 quintos. Entonces, menos 4, ubico el y, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y entre la cuarta y la quinta unidad, entonces divido en 5 partes iguales y tomo las 3 que se están nombrando. Entonces ahí más o menos quedaría. Por tanto, nuestra coordenada vendría quedando, ay, perdón el pulso, vendría quedando, ahí tendríamos nuestro vértice. ¿Listo? Los otros puntos ya son más cómodos de ubicarlos porque están directamente sobre los ejes. Sabemos que este es el eje X, este es el eje Y. Entonces, X1 es menos 1.07, entonces menos 1.07 queda por acá cerca. ¿Listo? Primera intersección en el eje X, por acá. Segunda intersección en el eje X, 0.27, o sea que viene a la derecha de 0. Y la intersección en Y es menos 3, o sea que vendría estando por acá. Fíjense que con esos puntos, con esos 4 puntos que teníamos, ya puedo definir dónde ubicar o dónde buscar otro, ¿sí? Porque si tengo 2 puntos a la derecha del vértice y tengo un solo punto a la izquierda del vértice, pues lo más práctico es que busque otro punto a la izquierda del vértice, ¿sí? Entonces voy a buscar, por ejemplo, el de menos 1. Entonces voy a evaluar. Recuerden que evaluar es sustituir por x igual a menos 1. ¿En dónde sustituyo? En la ecuación de la parábola. Entonces sabíamos que era 10x al cuadrado más 8x menos 3, ¿cierto? Eso es igual a y. Entonces en este caso, pues en vez de la x voy a colocar ese menos 1. O sea que quedaría 10